aquí empieza formalmente el curso de balance de materia y energía como tal. Los videos anteriores pues, son conceptos, digamos, básicos, que si los conocían, pues qué bueno, y si no, pues ya tienen ahí los videos para que aprendan todos esos conceptos que son básicos y fundamentales para su formación. Eh, lo primero que voy a hacer, aquí empieza el capítulo 3 del libro, los videos anteriores eran el capítulo 2. Lo voy a escribir por aquí, es el capítulo 3. Y lo primero que voy a revisar es qué es un proceso y cuáles son las variables de proceso. Y aquí ya les dibujé hice una representación de un automóvil. En este automóvil pues tenemos diversos componentes. Tenemos por aquí, voy a dibujar ese medio rectángulo donde está el motor. También tenemos el tanque de gas, el tanque de combustible. Voy a dejar así tanque. Por acá en las salidas los carros tienen un convertidor. Entonces, así de manera general, pues sería una representación de un carro, de un automóvil. Que entra a este motor. Este motor, de acuerdo al funcionamiento del carro, es del exterior. Entra aire. Específicamente lo que nos importa es el oxígeno que va con el aire. Y se verifica una reacción o una combustión ahí dentro del motor, del tanque pues del tanque sale el combustible que entra al motor y se verifica, entonces hay una chispa adentro, se verifica una combustión. De esa combustión recuperamos energía de dos formas. Una es no recuperamos, más bien generamos energía de dos formas. Una es una vez que se verifica la combustión, va a liberarse energía en forma de calor. ¿Sí? Todos sabemos que un motor encendido pues siempre está muy caliente, de hecho se tiene que estar enfriando continuamente. Y también generamos, lo voy a marcar también como nada más como si fuese una salida, generamos energía en forma de trabajo. ¿Sí? Ese trabajo no es otra cosa que el movimiento que termina siendo transferido a las llantas para que avance el automóvil. ¿Sí? Entonces, de manera general, eso es lo que está pasando en el motor. Al tanque de gas de combustible, pues le retiramos combustible que va al motor, pero necesitamos agregarle nosotros, ir a la gasolinería y agregarle combustible. Entonces el tanque tiene una entrada de combustible y una salida que va hacia el motor. Regresando al motor, una vez que ocurre la combustión, también van a salir gases. Esos gases se dirigen son una salida del motor y se dirigen hacia el convertidor. Noten que las flechas pues están indicando si es una entrada o una salida del tanque, del motor o del convertidor. Entonces, regresando ahí del motor salen gases de combustión que pasan al convertidor y finalmente hay una salida del convertidor hacia el ambiente que llevará pues el producto de combustión principal, que es el CO2 o el derivado más bien del carbono, algo de agua y nitrógeno que entró también por acá junto con el aire y saldrá por ahí. ¿Sí? Entonces, un automóvil, así como está representado aquí, lo puedo ver como un proceso, o más bien en el curso le vamos a llamar proceso. Entonces el automóvil es un proceso y en ese proceso voy a dibujar ahí esta entrada, están estas salidas, como digo, viendo el carro completo, el automóvil completo. Y está por acá esta otra entrada
y esta salida de por acá. Entonces, si vemos el automóvil completo, hay dos entradas, el aire y el combustible, y hay tres salidas, calor, trabajo y los gases estos de combustión que salen del convertidor, ¿sí? Entonces, el automóvil es un proceso. Y que está establecido que a ese proceso lo atraviesan corrientes o formas de energía. Eh, ¿Qué conocemos de esas o qué es lo que buscamos? Bueno, antes de establecer eso, entonces el automóvil como tal es un proceso, pero dentro del automóvil hay procesos individuales. Entonces el motor también es un proceso. También entra combustible, salen gases, entra aire, sale energía. El motor es un proceso, el tanque es un proceso también. Es un proceso y el convertidor también es un proceso, ¿sí? Entonces el automóvil como tal sería un proceso global que está enmarcando a tres procesos individuales que serían el motor, el tanque y el convertidor, ¿sí? Entonces puedo tener un proceso grande y proceso que engloba procesos en su parte interna, ¿sí? Todos cumplen con el requisito de que entra o sale algo, ¿sí? Bueno, entonces eso es esencialmente lo que es un proceso. ¿Qué es lo que queremos saber de estas corrientes? Entonces, las corrientes que entran o salen de los procesos, del global o de los individuales. La pregunta es, pues, ¿qué queremos conocer de esas corrientes? ¿Qué se busca conocer de las corrientes? Y en general, lo que se va a buscar conocer es temperatura, presión, flujos, que puede ser el flujo, el único que conocemos hasta el momento, que es el flujo volumétrico. También pudiéramos querer conocer el flujo másico y la composición. Por ejemplo, en esta corriente de aquí, pues sería importante conocer cuál es la composición, cuánto de CO2 hay, cuánto de agua hay, cuánto de nitrógeno hay. Adicionalmente quisiéramos poder decir, bueno, ¿y a qué temperatura está saliendo esa corriente? ¿Sí? Y eso pudiera ser de todas las corrientes, qué composición tienen. El combustible, por ejemplo, si es combustible puro, pues no necesitaríamos conocer su composición, pero sí el flujo másico, por ejemplo, de esta corriente, quisiéramos saber pues a qué velocidad estamos alimentando el combustible al motor. El aire que entra acá, pues también quisiéramos saber pues, composición, temperatura, ¿sí? En el curso lo que vamos a ver es que todas estas son las que se llaman variables de proceso. Entonces todas estas que están aquí son nuestras variables de proceso. Son las que vamos a estar manejando en el curso. Algunas de ellas van a ser información conocida y nosotros calculamos las otras. ¿Sí? Eso es lo que generalmente haremos. Específicamente en el curso vamos a aprender a calcular estos flujos másicos, porque el curso pues, se llama balance de materia, que tiene que ver con establecer y esos flujos a cuánto es igual, a qué velocidad se mueve el material, ¿sí? Entonces la primera parte del curso tiene que ver con determinación de flujos másicos o de masas.
Eso eso lo aprendemos pues en este curso. La otra parte es el balance de energía. Ese balance de energía es lo que nos permite establecer, por ejemplo, este calor que está aquí. Entonces, y que está asociado con procesos de calentamiento o enfriamiento. Por ejemplo, en el caso este del motor, una vez que se haga la combustión, parte de la energía, como ya dije, se utiliza como trabajo para que se mueva el automóvil, pero una parte se disipa como calor y el motor se calienta mucho. Entonces todos los motores tienen un sistema de enfriamiento que debe retirar cierta cantidad de energía para mantener la temperatura del motor en cierto valor. ¿Cuánto? Ahí estamos hablando pues de un enfriamiento. Necesitas enfriar el motor. Si no lo haces, la temperatura eventualmente puede fundir al motor, que se alcance una temperatura tan alta que se funda. Entonces es preciso decir, necesitamos enfriar. La pregunta es, pues, ¿cuánta energía le tenemos que retirar? ¿Qué tanto tenemos que enfriarlo? Esa parte la aprenden también en este curso, en la parte final, o la segunda parte del curso, que es el balance de energía. ¿Qué no se aprende en el curso? Lo que no se aprende en el curso es qué está ocurriendo aquí en el motor, aquí adentro, qué sucede. Más allá de que pues pasa una reacción, o aquí en el convertidor. También el convertidor pasa una reacción, o pasan reacciones. Toda esa parte también la aprendemos en el curso como una reacción. Lo que no aprendemos son cuestiones que tienen que ver con el diseño, por ejemplo. El diseño, el tamaño, que tiene que ver pues con el tamaño, costos. Estos que puse yo aquí, eso no se aprende en este curso, es decir, nosotros el convertidor, por ejemplo, el convertidor lo vamos a ver como un reactor donde ocurren estas reacciones y lo analizamos, hacemos balances de materia y energía. El motor sería algo similar, es un reactor donde se genera una combustión. Pero lo que no aprendemos en este curso es, oye, ¿el motor de qué tamaño es? O cómo, dónde van a estar las entradas o las salidas. Igual el convertidor, así como, y qué material le ponemos, cuánto catalizador. Dentro del convertidor lo que hay es un catalizador, hay algo que acelera reacciones para que los productos salgan lo más oxidados que se puedan y no se genere esencialmente pues el monóxido de carbono. Pero entonces aquí no calculamos y decimos, necesitamos 1 gramo del catalizador que tiene que ir en el convertidor y en qué arreglo, quién sabe tampoco. Eso no se aprende en este curso, entonces todo eso tiene que ver con diseño. Tampoco aprendemos los costos en el sentido de pues, si este proceso es rentable o no es rentable. Eso tampoco se aprende aquí. Todo esto que marqué aquí en este óvalo, este círculo, lo aprenden en el resto de sus cursos de su carrera. ¿Sí? Entonces, aquí solo aprendemos a hacer balances de materia y de energía. Bueno, este video es nada más como un poco introductorio. Y en el siguiente sí ya empezamos a hacer un poco de operaciones que tienen que ver con variables de proceso.